No estamos ante una epidemia repentina de agresiones sexuales. Lo que está ocurriendo es que cada vez más mujeres se atreven a denunciar, también dentro de la política y de las fuerzas de seguridad del Estado. Y eso significa que cada vez menos agresores quedan impunes. Pero el verdadero problema es que hay espacios de poder donde ellas no se sienten protegidas. Y peor aún, cuando alzan la voz, intentan desacreditarlas, coaccionarlas e incluso empujarlas al silencio. Lo hemos visto en los grandes partidos y ahora también en el jefe de la Policía Nacional. Resulta difícil creer que nadie supiera nada, que ningún mecanismo interno activara las alertas. Cuando alguien debe proteger a las víctimas y que alguien que lo hace encubre el posible delito, el problema está claro que ya no es individual, es estructural. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hace poco más de un año el ministro Grande Marlaska defendió con firmeza en el Senado a su mano derecha en la Policía Nacional. José Ángel González, director adjunto operativo, lo calificó como un profesional impecable, una figura indiscutida e indiscutible dentro del cuerpo. Ayer ese mismo mando tuvo que presentar su dimisión y no fue cesado, que es importante distinguirlo. Y lo hizo horas después de que trascendiera que un juzgado había admitido a trámite una querella en su contra por presunta agresión sexual con penetración, coacción, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos presentada por una subordinada. El caso estalló ayer y ha puesto en el centro de todas las miradas hoy al ministro Marlaska. Los hechos denunciados se remontan a abril del año pasado. La denuncia se presentó el 9 de enero de este mismo año y ayer el juez la admitió a trámite, citando a declarar tanto al investigado como a la denunciante para el próximo 17 de marzo. Laura Zembrano, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, la gente dice que tiene pruebas concluyentes, incluso audios que acreditan todo lo sucedido. Así es, porque la denunciante asegura tener un audio de 40 minutos que probaría esa agresión y que ha sido presentado ante el juez dentro de la querella. Pero vamos con los hechos. Sucedieron el 23 de abril. En ese momento, el jefe adjunto de la policía comía en un restaurante de Madrid con un comisario. Llama a la víctima, con la que había tenido en el pasado una relación sentimental. Le pide que acuda de forma inmediata. Ella se niega porque estaba de servicio y él presuntamente le ordena acudir en vehículo policial y llevarle a su vivienda. Según el escrito de la denuncia, ella se niega a subir a la casa, pero finalmente cede por presión psicológica. Presuntamente en la vivienda se produjo la agresión. Lo que hemos conocido hoy son algunos diálogos. La víctima relata que el jefe adjunto de policía le metía los dedos en su vagina y le llevaba la mano a su miembro. Además, según su versión, relata que los días posteriores sufrió una campaña de acoso con el objetivo de comprar su silencio e incluso le llegaban a ofrecer otro puesto. Este mensaje es de mayo, es del DAO. Vete a la mierda, me arrepiento de haberte conocido. Ven a verme y a ver qué te puedo dar. Y el comisario, dos meses más tarde, le mandaría este otro mensaje. Elige qué destino, puesto de trabajo quieres y cuando lo tengas pensado me lo mandas por WhatsApp. Tras conocerse la noticia, hoy los medios han grabado a José Ángel González cuando llegaba a su vivienda, aún con escolta y coche oficial. No ha querido hacer declaraciones, aunque ya por la tarde ha trascendido que dimitió de su cargo en el momento que tuvo constancia de la querella. Hemos conocido que la nueva CEO interina será Gemma Barros. Bueno, pues el ministro Marlaska, al que hoy le han llovido todas las críticas, se defiende. Alega que desconocía por completo los hechos hasta que ayer se dieron a conocer y que en cuanto tuvo conocimiento exigió la renuncia inmediata del número 2 de la policía. Sí, de hecho, como la oposición no le cree, les reta a decirlo fuera de la Cámara, donde no tienen esa inmunidad parlamentaria. Marlaska solo pone una condición para dimitir. Escuchen. Evidentemente no sabíamos nada. Si hubiéramos sabido al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, entenderíais que se le hubiera pedido la renuncia y si no el cese inmediato. La única persona que podré yo aceptar cualquier crítica
es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré. Todo el gobierno en tropel ha salido hoy a defender a Marlaska. Pedro Sánchez desde la India, donde ha dicho que el PP no le puede dar lecciones en este caso. Y el más exacerbado ha sido, como siempre, Óscar Puente. Sí, es que el ministro de Transportes, hacia el que también han pedido su dimisión de forma reciente, ha salido en defensa de Marlaska, alterado y atacando a los populares. El gobierno de España lo que ha hecho desde el primer momento es manifestar su apoyo a la víctima y que efectivamente se retirara de esta responsabilidad al anterior DAO. He escuchado a los partidos de la oposición exigir dimisiones. Bueno, agradezco que en este caso sí den veracidad al testimonio de la víctima y que por tanto hagan lo propio con testimonios de víctimas que afectan a su propia organización política. Ustedes no están en condiciones de venir aquí a exigirle a este gobierno absolutamente nada. Son ustedes unos inmorales. Ustedes sabían del acoso del alcalde de Móstoles a una concejal del Partido Popular. Y lo puedo decir aquí y lo puedo decir fuera, sin ningún problema, porque esa es la verdad. Salgan ustedes y digan lo que han dicho del ministro Marlaska y nos vemos en los tribunales. Casi rompe el micrófono. En el Congreso, bueno, pues no ha habido ni un solo diputado ni cargo del PP que cogiera precisamente el micrófono tanto en el hemiciclo como en los pasillos que no pidiera la dimisión inmediata de Marlaska. Le acusan de ocultar este caso. Han sido hoy varios dirigentes del PP los que hoy le han dicho que se vaya, que no puede seguir en su cargo. El ministro lo ha estado tapando, así que también tiene que dimitir el ministro. Hoy el señor Marlaska ya no debería estar sentado en el banco azul. Sabemos que lo conocían y que ha cesado y ha sido dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz, no por lo que ha hecho. Usted no puede estar sentado ahí ni un minuto más, no puede estar ni un minuto más al frente de ese ministerio. Señores diputados del Grupo Popular. Bueno, pues así de tenso ha estado esta sesión de esta mañana en el Congreso de los Diputados. Vamos a analizar este asunto, vamos a empezar con él, con Rafa Daniel, Luis Miguel de Dios, Elena León. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los tres? Buenas noches. Buenas noches. Rafa, tiene que dimitir Marlaska por el caso grave, un gravísimo caso del jefe de la Policía Nacional. Hombre, todavía estamos un poco en la fase temprana, ¿no?, de las cosas, ¿no? Es difícil creer que no supiese nada, pero no hay ninguna prueba que demuestre que efectivamente sabía algo. Si lo sabía, mal, porque ha encubierto un delito, y un delito muy grave, y en un alto cargo de la policía, que es, al fin y al cabo, quien tiene que proteger, ¿no?, a protegernos a todos, ¿no? Y si no lo sabía, pues tampoco queda muy bien, porque no se enteraban mucho de lo que ocurría a su alrededor, ¿no? Por ahora yo creo que no hay elementos que obliguen o que digan que tiene que dimitir, pero vamos a ver cómo evoluciona el caso, ¿no? No, yo creo que no tiene que dimitir por lo que hemos sabido ayer y hoy. Si más adelante se saben cosas de que efectivamente conocía esta historia, pues evidentemente tendría que asumir sus responsabilidades. Pero ya ha dicho una cosa muy importante: si la denunciante llega a decir que no se ha sentido protegida y tal, yo dimito. Me parece una salida bastante aceptable, que no conozco a nadie que haya... Vamos, sí, últimamente, eso es raro. No la ha dicho. Arriesga demasiado, pero ya el abogado, defensor de la víctima, ha dicho que ella se ha sentido desprotegida y piden su dimisión. El abogado, o sea que... Está en su papel también, sí. Está en su papel. Pero vamos, yo creo que ahora mismo, con lo que se sabe y por ahí... Y a mí es que Grande Marlaska, claro, a mí es un tío que desde que era juez en Bilbao estuvo amenazado por ETA y todo aquello, es un tío que me parece bastante respeto, y le creo en muchas de las cosas que dice, sobre todo en este caso también. Además es que ayer, si es verdad, él obliga a dimitir, y si no dice que lo iba a cesar, pero vamos, horas después de conocerse la gravedad de este caso. Y hemos asistido, sin volver a muchos anteriores, pero el caso del alcalde de Móstoles, por ejemplo, que nadie le pide la misma dimisión. Es decir, que yo me parece que allí Marlaska ha actuado bastante bien. Se conoce. Otra cosa es, vamos a saber si es verdad que lo supo ayer,
o que lo sabía de antes. Y yo ¿No creo te que ahí parece está la raro que clave. la Policía Nacional nadie supiera del calvario que estaba pasando esta mujer desde hace casi un año? No es fácil de creer, efectivamente, pero tampoco es fácil de creer que si alguien más lo sabía no lo hubiera denunciado ya la oposición. Que es lo que yo, desde que ayer me enteré, estuve dándole vueltas. Digo, vamos a ver, esto es un caramelo para la oposición, para pedir dimisiones y para atacar bastante. Y nadie lo hace, y esto ocurre en abril del año pasado. Es decir, ahí pasa algo. Elena. Bueno, a mí es que me recuerda un poco, hace unos días estuve aquí y estábamos hablando del caso Paco Salazar, y es que esto es como un déjà vu, es otra vez más. Yo estoy un poco de acuerdo con vosotros en que es bastante complicado creer que Marlaska no supiera nada, porque la estructura que, bueno, ahora nos volvemos a aprender otras siglas, ¿no? Lo del DAO, que creo que era algo que los ciudadanos de a pie no sabíamos afortunadamente qué significaba, y ahora ya sabemos lo que significa, es el cargo policial más importante, y aunque es un cargo policial, no es un cargo político, es de designación de confianza directa del ministro, y además, bueno, por la trayectoria, ¿no?, que hemos estado escuchando, es una persona de su directísima confianza, a la cual incluso ha alargado su vida profesional a través de un decreto de una forma un poco extraña, ¿no? Con el decreto de la Dana, y se le ha alargado o se le ha prolongado porque este hombre debería estar jubilado. Luego es alguien de una implicación directa con el ministro y de su enterísima confianza. ¿Lo sabía o no? Pues bueno, yo creo que sí, desde luego se demuestra mínimamente que el ministro sabía esta situación y lo ha encubierto, la dimisión tiene que ser inmediata. A mí me preocupa también lo que tú comentabas al principio, ¿no?, en la introducción, que las mujeres no se sientan protegidas, porque se supone que hay una serie de mecanismos, ¿no?, en un ámbito policial. Claro. De hecho, no se ha atrevido a poner una denuncia en la policía, sino que directamente han estado, porque he estado escuchando yo esta tarde, ¿no?, la entrevista al abogado, y explicaba por qué ha tardado, que ha estado 3 meses construyendo la demanda y ha ido directamente al juzgado para que no hubiera filtraciones dentro del propio cuerpo de la policía. O sea, bueno, ella está rota anímicamente, eso, no estaba con fuerzas como para presentar esa denuncia, y tenía muy claro que no lo iba a hacer en la propia Policía Nacional, porque no se fiaba de sus compañeros. Precisamente por el riesgo a las filtraciones y a que, bueno, pues es un altísimo cargo, el más alto cargo de la policía. Entonces, cuando dentro de la Policía Nacional una mujer no se siente protegida para poder denunciar dentro del propio cargo, a mí eso me parece gravísimo. Entonces, ¿qué estructura tenemos montada, ¿no?, y qué seguridad? Yo siempre digo que una mujer, dudo muchísimo que haga un tipo de denuncia de este tipo, porque bueno, pues le cambia la vida, ¿no? Hoy decían, ¿no?, que se ha filtrado al final su nombre, se ha filtrado la demanda, se saben los datos, y que dentro del propio cuerpo de la policía, que como tal será corporativista, pues ha recibido todo tipo de comentarios. Entonces yo creo que es muy difícil pensar en que esa... Bueno, el audio que tiene de 40 minutos... 40 minutos, debe ser demoledor, ser demoledor. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que falta prudencia en la política. El Partido Popular enseguida pide la dimisión, y el Gobierno y el PSOE salen a defender a capa y espada al ministro Marlaska. Habría que buscar ahí un término medio, como estáis haciendo vosotros tres hoy aquí. En el ámbito político, hombre, sí tiene sentido el pedir la dimisión, porque es que es un cargo de muchísima confianza, al que efectivamente le ha prorrogado el mandato, ¿no?, o la profesión o el cargo, ¿no? Claro. Yo creo que has dado en el clavo, además, cuando has dicho antes, si lo sabe muy mal, y si no lo sabe muy mal. Casi peor. O sea, decir, claro, el famoso invigilando, claro. ¿no? Decir, joder, yo creo que ya lo he dicho yo más de una vez, pero es que toda esta gente tiene de verdad una cualificación como selección de personal que es que no sé en qué escuela han ido. Es muy complicado. Es porque ella, por ejemplo, la policía, que luego tiene que ser eso, que una persona normal, una mujer normal, no sabe esas cosas de que no lo puede denunciar en la policía si el agresor es un policía, porque se lo van a decir y la van a presionar. Ella utilizó una estrategia que lo tienes que conocer muy bien para evitar que se filtrase. Vale, precisamente como era policía, claro, fue lista, fue hábil, claro, y grabó ese audio de 40 minutos porque, bueno, ella vislumbraba lo que podía ocurrir. Claro. ¿No? Pero en el juzgado, ya ese es otro sitio, ¿no? Y en el juzgado lleva desde enero la denuncia. Es muy difícil que un secretario, un funcionario, siendo además Marlaska procedente de la carrera judicial, que es muy complicado, pero bueno, no hay pruebas que digan lo contrario. Pero políticamente sí, es que él es un golpetazo, ¿no?, para
Parece ser además que no debe ser la única. Pero hasta ayer no se admite a trámite. Y al admitirse a trámite es cuando surge ya todo. Pero bueno, que los juzgados... Y luego hay otra cosa que a mí también me ha llamado, sobre todo hoy, que me han contado muchas cosas de este hombre que estuvo aquí 9 años. En Valladolid, sí, y además muy reconocido desde todos los aspectos. Es decir, me cuentan que cuando se marchó, que creo que se los destinaron a Melilla y se fue desde aquí, que hubo una comida de homenaje y de tal, 300 personas de todos los colores. Es decir, por las razones que fuera, pues este hombre tenía buen cartel, que fuera aquí hasta ahora. Que haría favores a todo. Bueno, yo, por lo que oigo, es que tenía... Profesional, sí, pero quiero decir, pero luego es un delincuente. Y luego, exactamente. Ayer estuvieron aquí Emilio Álvarez, que fue su delegado del gobierno aquí en Valladolid, y el exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, que le conocían perfectamente y estaban bastante asombrados, precisamente por lo que dices tú, porque era una persona carismática, que caía bien, pero eso no significa absolutamente No, hombre, no, nada. yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo simplemente que algo pasó para que este hombre... incluso, claro, ¿no? que este hombre, todo el mundo que estuvo, los que conocemos aquí, que a lo mejor en Melilla o en otro lado tienen otro criterio, pero los que estuvieron aquí, era un tío que no tenía, digamos, tampoco una barrera que decir, hombre, es que estaba más cerca del PSOE, más cerca del PP, más cerca de no sé quién. No, estaba un reconocimiento que te lleva a eso. ¿Por qué van 300 personas a su homenaje? ¿Y por qué alguien como Javier León de la Riva, según me contaban hoy, fue de los que impulsó aquello, que acudió, y gente de otros partidos? Claro, pero cuando 300 personas van a la despedida del comisario... Es que el comisario no lo ha hecho bien. Tenía que ser, lógicamente, una de las personas más odiadas, por supuesto. No, es lo que se pide, ¿no? Que la gente sea estará odiada por los monchines que hablábamos antes, pero no por una gente, no por el alcalde, no por el delegado del gobierno, no por el presidente de la Diputación, o no por responsables de sindicatos o de partidos políticos. Será porque o les caía bien, o les ayudó, Pero yo quiero formularos otra pregunta, porque la querella es lo suficientemente grave, presunta violación a una subordinada, llamadas incesantes, intento de comprar, como decíamos antes, ese silencio, ofreciéndole el cargo que ella quisiera. Claro, ¿cómo de impune y de poderoso se sienten algunas personas, algunos hombres en este sentido, altos cargos, cargo de la Policía Nacional, para llevar a cabo un comportamiento, digamos, tan repugnante con una inspectora que encima trabaja para él? Claro, es que lo tiene todo. O sea, esta situación lo tiene todo, incluso malversación de fondos públicos, ¿no? Porque utiliza un coche oficial, utiliza una casa oficial. O sea, es que esto es un conjunto lo tiene todo, o sea, no se puede pedir más. Y yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? La sensación de impunidad cuando alguien tiene un poder y cuando se ejerce un poder contra una subordinada de una forma, además, totalmente descarada. Incluso, bueno, pues parece ser ahí aparece un WhatsApp, ¿no? En la que le recrimina, o sea, tal, y ahora dime qué puesto quieres y lo dejas por escrito. O sea, es una sensación de impunidad siendo policía. O sea, imagínate en el mundo real lo que puede ocurrir. Que va unido la sensación de impunidad a la soberbia también, de alguien que está en un puesto que tal, que dice, a mí no me puede alcanzar nada porque yo soy el... Pero claro, no es que sé cuánto. después cada uno en su ámbito también tiene esa misma estructura, ¿no? Porque lo que hablamos de Paco Salazar es la misma situación. Además, competencia... O sea, soy mano derecha, presidente del gobierno, entonces tengo a mis compañeras y el alcalde de Móstoles, joder. Que igual, o sea, quiero decir, es esa situación en la que decimos, cuando alguien está en una situación de poder, la sensación de impunidad que tienes contra una subordinada, contra una compañera en la que... Hay dos datos curiosos. Uno, que este hombre tendría que estar jubilado y Grande Marlaska le amplía la vida útil. La vida útil del trabajo, y que el comisario, que es cómplice de todo este asunto, que es el que también llama a esta mujer y el que posiblemente, según la demanda, también la coaccionó para que no hablara, es cómplice de se le condecora posteriormente. Es decir, que al final me da a mí que todas estas piezas van a encajar. Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos con otra batalla, en este caso la electoral. Hoy el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado en León su programa electoral de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo y en él se recogen 1000 medidas como hoja de ruta para mejorar la vida de los castellanos y leoneses. Promete bajar impuestos y mejorar los servicios públicos. Laura, cuéntanos las principales medidas, porque algunas ya se han ido contando estos días. Sí, pues algunas están enfocadas a la vivienda y a los jóvenes. Vamos a verlas. En concreto, la cuenta ahorro vivienda joven.
que plantea deducciones en el IRPF en la adquisición de la primera casa. Para los autónomos, una ayuda, un bono de 300 euros. También promete Fernández Mañueco aumentar las bonificaciones en el impuesto de sucesiones que llegarían a hermanos, a tíos y a sobrinos. Y un punto más. Propone fomentar la natalidad duplicando el bono de nacimiento que llegaría hasta los 5.000 euros. No es un simple trámite, es una hoja de ruta, es un compromiso con las personas que van a confiar en nosotros, con todas las personas de nuestra comunidad. Y también es una declaración de carácter. Aquí no venimos a entretener ni a diagnosticar problemas. Aquí a lo que venimos es a gobernar. Lo que está en este documento, soluciones para nuestros paisanos. La comentada campaña en redes sobre las nueces se ha fusionado ahora con el objetivo de situar a Castilla y León entre las 3 mejores comunidades. Han presentado este vídeo con un toque de humor. Yo sé. ¿Pero usted quién es? Repartimos nueces, regalamos nueces, hicimos dispensadores de nueces, vídeos más modernos sobre el ruido y las nueces, vídeos más serios. Mientras otros discuten. Pero no había manera, todo el mundo hablaba de otras cosas. Así que tiramos del manual de comunicación política de los 80 e hicimos una nuez gigante azul. Sí, más grande. Azul. ¡Y hace ¡pum! Y al final superamos el ruido. Ahora, en serio, si esto ha servido para que te enteres de nuestro proyecto de colocar a Castilla y León entre las 3 primeras comunidades autónomas para vivir, nos alegramos. Y si no, por lo menos esperamos que te hayas echado unas risas. Bueno, este tiene su gracia, es mucho mejor que los primeros vídeos y ha conseguido, desde luego, que en las redes sociales se hable de esto, que, bueno, entiendo que ahí está el éxito de este tipo de campañas. Bueno, por otra parte, el candidato socialista ha estado hoy en Palencia y allí ha hablado del sector agroindustrial. Carlos Martínez se ha reunido con el comité de empresa de Cerealto Siro y después ha lanzado propuestas sobre su programa electoral. Apuesta por cambiar la estrategia en cuanto a la industria agroalimentaria para ayudar más a estas empresas. Tenemos que tener una implicación importante en las grandes industrias agroalimentarias, como la que estamos hablando hoy aquí. También necesitamos, ¿no?, un marco estratégico de impulso y desarrollo para esas pequeñas y medianas empresas vinculadas a la industria agroalimentaria que en los territorios más abandonados, en los territorios con mayores desequilibrios estructurales, en esos entornos rurales, están luchando por abrirse un futuro de oportunidades. Bueno, más titulares ha dado sin duda Pedro Sánchez, que por fin ha valorado el resultado de las elecciones en Extremadura y Aragón. Culpa de la pérdida de votos a la abstención. Cree que sus votantes están encajonados en este grupo y promete intentar convencerles para que vuelvan a apoyarles. No tanto así pasa con Felipe González. Nuestro electorado se está quedando en la abstención. Y creo que tenemos que analizar exactamente por qué no acuden a votar. Trabajaremos precisamente para que todo ese electorado se movilice cuando lleguen las elecciones generales. Estoy encantado de que Felipe González sea militante del Partido Socialista Obrero Español y de que en un futuro vuelva a votar al Partido Socialista. Pero será lejano, porque me voy a volver a presentar. Bueno, eso ya lo había dicho, que se iba a volver a presentar a las próximas elecciones generales. Vamos con Gabriel Rufián, que ha abierto esta tarde el debate sobre el papel que tiene que jugar en el futuro la izquierda a la izquierda del PSOE, con una charla con Emilio Delgado de Más Madrid. El líder independentista se ha preguntado qué sentido tiene que 14 izquierdas que representan lo mismo se presenten en el mismo sitio. Y ha hecho alguna afirmación que nos ha sorprendido a todos, porque ya sabemos que Rufián es independentista, él mismo lo ha confesado hoy de nuevo, pero en este momento se implica en el resto de provincias. Dice que quiere ganarle en cada una de ellas escaños a Vox. Yo soy catalán, soy independentista, soy republicano, soy progresista, pero yo tengo miedo. Quizá porque soy muy consciente de lo que viene, muy consciente, y lo que viene no es lo de siempre. No es la alternancia política de siempre, incluso sana, de izquierdas, derechas, ¿no? No, lo que viene es salvaje. Yo le quiero ganar provincia a provincia escaños a Vox.
ojipláticos nos hemos quedado todos. No sé si se va a presentar en todas las provincias, pero yo dudo mucho que en Palencia, de donde es Elena León, en Zamora, de donde es Luis Miguel de Dios, y en Valladolid, de donde es Rafa Daniel, Valladolid y Salamanca, voten a un partido independentista. Pero bueno, en fin, esa es su idea y veremos a ver qué ocurre. Elena, viendo esa división existente que hay ahora mismo en los partidos de izquierda y esa guerra de egos también que estamos viendo entre las distintas marcas, ¿tú crees que esta unidad de la izquierda o la izquierda radical, como dicen algunos, está abocada al fracaso? Hombre, yo creo que esto ha nacido esta tarde, he visto cómo ha empezado el acto, me ha dado tiempo a verlo un poquito y yo creo que está abocado al fracaso porque está muerta antes de nacer, ¿no? Yo creo que empezó con una idea como un bloque de izquierdas y yo creo que se va a quedar, por lo que parece, en una serie de charlas entre dos personas, ¿no? Gabriel Rufián y esta persona que yo no conocía, Delgado, que es un diputado de la Asamblea de Madrid, que debe ser muy participativo en tertulias y también, una persona conocida en las tertulias, pero yo creo que a partir de ahí poco más, ¿no? Porque de hecho ni siquiera era... Bueno, luego está la otra confluencia que sería los comunes, Sumar, más Madrid. Bueno, también. Podemos, que está enfrentado a toda la izquierda. Podemos está fuera de todo esto. Está fuera de todo y... Por eso te digo que al final es una división muy clara nada más empezar, ¿no? Es que me parece un poco grotesco que Gabriel Rufián sea quien pretenda aglutinar a todos los partidos bajo un paraguas cuando... Primero, yo creo que ni siquiera él, ya dentro de su propio partido, es una persona que tiene sus problemas para poder seguir. Y yo creo que es un poco que va a intentar seguir en el mundo de la política y es una iniciativa que ha tomado porque es una persona muy mediática, pero poco más. Sí, pero una cosa, y te traslado la pregunta, Luismi, cae bien, yo creo que es un buen orador, incluso puede ser un buen político para los independentistas. Creo que además es de los políticos con la cabeza mejor amueblada que hay ahora mismo, pero una cosa es eso y otra cosa es que dé votos en el resto de España, ¿no? Es que yo creo que él no se va a presentar. Yo creo él no se va a presentar. Yo creo que lo fundamental... Pero él está buscando... Desde mi punto de vista... Está buscando un paraguas, yo creo, ¿no? Yo creo que lo fundamental que está haciendo Gabriel Rufián es dar una patada en el avispero, es decir, movilizar. Claro, si tú vas por delante diciendo soy independentista, pues evidentemente en Jaén son los abuelos, a lo mejor le votaban, pero en Zamora o en Palencia, pues probablemente no. Pero él lo que está es una llamada de atención de decir, oiga, que si no podemos ir a unas elecciones, y él habla más de las generales, lógicamente, 15 grupos a la izquierda del PSOE, porque no sacamos nada en ninguna parte. Entonces vamos a intentar de alguna manera. Hoy venía escuchando yo, cuando venía para acá, una entrevista con Baldoví, y Baldoví decía que lo veía muy bien. Dice, pero claro, siempre lo que se ha dicho, dos cosas. Una, ¿quién en cada provincia encabeza las listas o negocia o tal? Que era lo fundamental, es decir, en Valencia no vas a poner a Rufián, ni vas a poner a Emilio, el de Madrid, pues ni hay que poner a alguien de Compromís, que es lo que querrán ellos, y en otros sitios parecido. Pero sobre todo a mí lo que me parece que ha intentado Rufián, y por lo que veo lo está consiguiendo, de alguna manera, es llamar la atención, movilizar. Y luego ya veremos a ver qué pasa. Movilizar o desmovilizar, porque Yolanda Díaz ya ha dicho que no va a ir a este tipo de reuniones. Pero la gente dice si es candidata. Podemos está claro que no va a entrar en ningún tipo de confluencia de este calibre. Podemos va a desaparecer en 2 elecciones. Bueno, y veremos a ver el resto, que mira lo que ha ocurrido en Extremadura y en Aragón. Donde se han unido ha funcionado, que es Extremadura. Sí, en Aragón no. Pero tú tienes, por ejemplo, que tener en cuenta que Podemos llegó a tener a su líder de vicepresidente del gobierno. Sí, claro. Y con una fuerza en el Parlamento bastante importante. ¿Y ahora qué? Claro, ¿por qué? Porque se han no solo radicalizado, pero es que además a Podemos, tanto a Pablo Iglesias como a las que le han seguido, a Ione Belarra y a Irene Montero, es que no se les recuerda por una acción, se les recuerda por unas declaraciones cada vez más desafortunadas. Bueno, y las acciones casi son peores. Pocas. Porque luego tenemos la ley del sí es sí y ese tipo de cosas. Que casi es mejor que no hagan nada, quiero decir, porque dejan un legado todavía peor. Yo es que creo que el problema no es un problema de candidatos en las provincias. El problema es, o lo importante es, el mensaje que envíes. Y claro, a un señor de Zamora, o de Lugo, o de Valladolid, que venga un señor, aunque él no encabece la candidatura o el partido, y que le diga que ha permitido que los catalanes tengan una financiación mejor que ellos, pues claro, es demoledor.
Es demoledor. Yo no sé este hombre dónde piensa conseguir votos. Y luego, yo sé... que es donde se va a presentar él probablemente. Sí, pero, ¿no? con RC no creo, ¿no? Porque RC le ha dicho que no. Eso lo vamos a ver. Y luego, claro, yo ahora ya me explico un poco pues todas estas cosas que hacía en el Congreso este hombre. Que si llevaba una fotocopiadora no sé qué, que si llevaba no sé qué, siempre con gracietas. Bueno, yo creo que se estaba haciendo la carrera él para buscarse una salida porque no veía futuro ahí. Esa es mi sensación. En Cataluña algunos le acusan de que se está españolizando, cosa que a los independentistas no les gusta dijo nada. que no iba a estar más que 18 meses en Madrid, porque era un país extranjero y que se volvía a Cataluña. Quiero preguntaros por Pedro Sánchez. Él achaca el mal resultado de Aragón y Extremadura a los votantes socialistas que se han quedado en casa, en la abstención. Luismi. No, ¿Ese es el motivo real por el que ha fracasado? Nunca hay un motivo, José Luis. Hay muchos, se van sumando y dan el resultado que dan. Yo creo que efectivamente mucha gente que puede ser un votante de izquierda se ha quedado en su casa, pero también es verdad que ahora mismo hay una ola, digamos, anti Pedro Sánchez, que eso está pasándole factura. Lo que pasa es que el Partido Popular no la está aprovechando, por lo menos, porque claro, en Aragón ha perdido dos diputados y en el otro lado... Pensaba que habéis dicho que ha perdido las elecciones. No, ha perdido dos diputados. Las ha ganado, pero vamos a ver en qué queda todo, porque ya está hablando también Abascal de que a lo mejor repetición electoral en Extremadura. Es decir, claro, ganas, pero ¿cómo ganas? Adelantas las elecciones en Extremadura y en Aragón para barrer, para tener mayoría absoluta. No la tienes. Lo que pasa es que él se ha quedado con la superficie del problema. ¿Por qué se abstiene la gente? Es lo que él tendría que haber hecho esa reflexión. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en el Partido Socialista para que la gente se quede en casa? ¿Por qué no tienen la ilusión que tenían hace 4, 5 o más años? Digo yo, ¿no, Elena? Que al final la participación, por lo menos en Aragón, ha sido igual que las anteriores elecciones. O sea, eso tampoco se puede achacar, pero efectivamente es si la gente, vamos a suponer que tiene razón y que su electorado no vota. Pero no vota, ¿por qué? O sea, ¿dónde hay un motivo solo. ¿Dónde están los motivos? Los motivos solo. O sea, yo creo ya no es solamente es una ola. Una ola es una moda. Estamos hablando ¿qué más motivos? Hay un motivo que es Pedro Sánchez. Hay un motivo. El motivo que es Pedro Sánchez. Es que yo creo que los votantes socialistas son los primeros que tienen que estar espantados, ¿no? De la no van a votar al Partido Socialista pues porque no estarán de acuerdo con que tenga 2 secretarios de organización en la cárcel. Con todos los problemas, con todos los acuerdos con Esquerra y los partidos independentistas, con el enfrentamiento que está vivando entre los españoles, con los dos bandos, potenciando a Vox. Claro, es que todo eso pues pasa factura. La gente, pues, los muy cafeteros del PSOE pues pueden seguir votándole, pero si no... Pues bueno, luego vamos a entrevistar a un histórico del PSOE de Zamora que no le va a votar. Yo creo que no, yo creo que sí. Estoy hablando. Digo que luego vamos a entrevistar a un histórico del Partido Socialista de Zamora y de Castilla y León, que ha sido diputado nacional, que no solo es que no le vaya a votar, sino que va a votar al PP. En fin, bueno, tengo muchas ganas de entrevistar al señor Jesús Cuadrado, a ver qué nos dice. Otra de las cosas que ha dicho Pedro Sánchez es que trabajará para que este electorado desmotivado se movilice, pero ha dicho de cara a las elecciones generales. Es decir, en las generales. Ya da por perdida Castilla y León, da por perdida Andalucía. ¿En qué papel deja el pobre Carlos Martínez? Bueno, a mí ahora que lo que nos preocupa, ¿no?, a nosotros, que es Castilla y León, o sea, yo he leído en esas declaraciones o Castilla y León no le importa nada o Castilla y León ya lo da por perdido o ambas cosas, ¿no? Porque ahora mismo los siguientes comicios electorales por los que tendría que luchar es esta comunidad autónoma. Yo lo digo por lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Es decir, ¿en qué situación le deja el Partido Socialista de Castilla y León y a Carlos Martínez ante... Es que directamente lo ignora. Los que defienden esas tesis de que... Pedro Sánchez es el rey Nerón, que da igual, que lo quema todo y quema su imperio para salvarse él y su palacio. Pero es que al final les da la razón. Puede parecer, claro. Es que les da la razón. Al final a Pedro Sánchez parece que solamente le importa Pedro Sánchez, sus elecciones generales o mantener un poco su estructura a nivel nacional. Porque es cierto, ¿no? O sea, al final, elecciones tras elecciones, bueno, si lo dice Paje, no es que lo digamos nosotros, en el cual siempre ha recriminado por qué no van primero las elecciones generales para que no sea un castigo a la estructura del Partido Socialista, tanto en los municipios como en las autonomías. Y a ver qué pasa en esta comunidad autónoma. Pero vamos, a nosotros nos ha pasado así por encima como ni existimos, ¿no? Que es un poco lo que a mí pues también me ha sorprendido, vamos, yo creo, sobre todo de cara
a la campaña que pueda haber de parte de Carlos Martínez, que estamos ya. Hace mucho que no existimos casi. Bueno, pues yo creo que sí, No, hace muchos años. Tú fíjate, cuando Rajoy, cuando Aznar, cuando Felipe González también, esta comunidad, en fin. ¿Cómo ves a Carlos Martínez? ¿Cómo estás viendo esta precampaña del candidato socialista? Todavía vamos a ver, pero vamos, Carlos Martínez, yo lo que creo es que Soria tiene un fuerte tirón, en el resto de la comunidad está muy poco, es poco conocido, y ahora mismo pues no hay unas ofertas, digamos, de momento ilusionantes que yo vea, porque además yo creo que no las va a haber ni por su parte ni por parte de Mañueco. Aquí tenía que haber más movimiento de los graves problemas que hay en Castilla y León y tenía que haber más debates, más confrontaciones sanas, etcétera, etcétera. Y yo me temo que ahora mismo estamos en una fase de calentamiento, pero cuando llegue la campaña y todo lo demás, lo que vamos a asistir otra vez es a las agresiones, a los insultos y a todo lo demás. Rafa, ¿cómo estás viendo a los candidatos? ¿A Mañueco, a Carlos Martínez, a Pollán? Es verdad que están en momentos diferentes y Pollán... Sí, estamos en la precampaña. Mañueco no hace más que hacer cosas y presentar propuestas, etcétera. Carlos Martínez está haciendo cosas como más pequeñitas. Mañueco hace buenas Pollán campañas electorales, quiero decir, es una persona que lleva mucho tiempo en estas cosas y yo creo que hace buenas campañas. Hoy, por ejemplo, pues él va un paso por delante de Carlos Martínez, ¿no? Porque Carlos Martínez, bueno, tiene muchos problemas dentro de su propio partido y fundamentalmente Pedro Sánchez, pero por ejemplo ya ha presentado cosas, ha ido desgranando un poco las grandes medidas, ¿no? Yo creo que es inteligente y sobre todo porque me da la sensación de que él intenta centrar la campaña en los problemas de Castilla y León. La nacionalización de las campañas electorales en Aragón y Extremadura pues no han servido mucho al PP, ¿no? Y yo creo que él está un poco eso, vendiendo gestión, vendiendo estabilidad, pero con bastantes propuestas. Hoy, por ejemplo, Carlos Martínez ha hablado, ha ido a ver a la industria agroalimentaria, pero claro, es que hace 2 días han aumentado el SMI a los trabajadores, están los empresarios, y más de las empresas agroalimentarias, y más de las empresas agroalimentarias pequeñas, que son las que hay en Castilla y León, pues están asfixiadas. Con lo cual, pues es muy complicado el trasladar un mensaje un poquito coherente, ¿no? Pero Rafa, cuando se han aumentado en estos años atrás más el salario mínimo interprofesional, se iba a arruinar España. Y ahora resulta que tenemos más empleo y mayor crecimiento económico que nunca. Es decir, que eso de que cuando se subía un poquito el salario mínimo interprofesional se iba a arruinar el país, se iban a arruinar no sé cuánto, si el país no se arruina. No ha sido pero verdad. Es que, vamos a ver, una cosa es la economía, los datos macroeconómicos, es fenomenal, y otra cosa es que el pobre autónomo, que la pobre pyme está asfixiada. Hoy, claro, decía la vicepresidenta Yolanda Díaz que si no podían subir 37 euros al mes el sueldo a los empleados. Es que hay muchos autónomos, hay muchos pequeños empresarios que son ellos los que tienen que cubrir porque no pueden coger a otro. Lo llevo oyendo desde que hice la primera comunión. Claro, y luego si quieres, miramos las cosas del paro y nos vamos a ver los fijos discontinuos, ¿no? ¿Qué es eso de los fijos discontinuos? Si son parados puros y duros y lo están maquillando. Los últimos datos es que la mayoría... Solo maquilla este gobierno. Cuando estaba Rajoy no maquillaba. Bueno, pero es que está este gobierno, Luis. No, pero es que ese mismo sistema de contabilidad se ha hecho siempre. No, los fijos discontinuos es un... Los fijos discontinuos han entrado con... Pero bueno, bien, si me da igual, que todos los gobiernos intentan vender la botella medio llena en vez de la botella medio vacía, vale, de acuerdo, pero la realidad es que... cuando baja el paro o cuando sube el paro no se maquilla. Está ahí. Si tú contabilizas una persona que trabaja un mes al año como una persona no parado, en actividad laboral, sí que se maquilla. Pero que ojalá pudieran pagarse los sueldos, no a 1.200 euros el sueldo mínimo, sino a 1.800. O si el problema es que el sueldo medio, ¿no? El modal, pero bueno, para que nos entendamos todos, el sueldo medio cada vez se aproxima más al sueldo mínimo. Y es un problema de productividad del tejido productivo de este país. Y efectivamente los datos macroeconómicos pueden estar muy bien, pero la economía del día a día de las personas, del acceso a la vivienda, de para qué da un sueldo, del incremento del IPC, de cuánto cuesta la cesta de la compra, eso que es el día a día de las personas, yo creo que no se corresponde ojalá, Elena, con esa... en esta campaña electoral
de Castilla y León se hablen de estas cosas, de lo que preocupa a la Pero que se gente, hable- de los que se problemas hable de Castilla y lo de León aquí, quiero decir, y, o sea- y no de otros debates que a veces nos pilla un poco de lejos. Hablaba antes de maquillaje. El que no se maquilla nada, entiéndame la expresión, es una metáfora, es nuestro siguiente invitado, porque ha pasado de ser un dirigente del Partido Socialista, de los históricos del Partido Socialista, a decir ahora que no es que vaya a votar en blanco ni se vaya a abstener, como decía Pedro Sánchez, va a votar al Partido Popular. Enseguida le vemos. Bueno, hoy nos visita una figura histórica del socialismo en Castilla y León y muy especialmente en Zamora. Jesús Cuadrado fue secretario general del PSOE en esta provincia, procurador en las Cortes, diputado nacional durante más de 10 años y miembro del Comité Federal del partido. En un momento de gran convulsión interna en el PSOE, tras el anuncio de Felipe González de que votará en blanco en las próximas generales y a escasos días de la campaña electoral autonómica, ha dado un paso que ha sorprendido pues a propios y extraños. Ha anunciado públicamente que el 15 de marzo votará a Mañueco y que en las generales apoyará a Feijóo. Un cambio de posición radical que ya está generando mucho debate, por eso hoy queremos conocer de primera mano los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Jesús Cuadrado, muy buenas noches. Buenas noches. Usted ha dicho que votar en blanco es desentenderse, incluso que Felipe González ha llegado a una puerta pero que no se ha atrevido a pasar. Pero claro, usted es que ha dado un portazo a la puerta del que era su partido y se ha metido en la puerta del partido contrario. ¿Cómo se puede pasar de la derecha a la izquierda de esta manera? Depende de cómo se plantee. Si te planteas cuál es el futuro de un partido, posiblemente consideres que ese partido es una especie de tribu a la que le debes lealtad absoluta, ¿no? Pero si te planteas cuál es el futuro de tu país, posiblemente la respuesta sea otra. Te lo planteas en otros términos, es decir, el futuro de mi país está bien tal y como está encaminado hoy, está mal, va incluso, se puede hacer esa pregunta, va hacia un desastre. Si uno se hace esta pregunta, que a mí me parece la importante, al fin y al cabo el futuro de un partido, bueno, en fin, a veces han desaparecido partidos, han aparecido otros, pero el futuro de un país es otra historia. ¿Y cuándo se hizo usted esa pregunta? ¿Cuál fue el detonante que la distanció del Partido Socialista, que usted ha defendido, incluso, de alguna forma, durante décadas usted también lo ha creado, ¿no? Sí. ¿Era una cuestión ideológica, estratégica, de dirección del partido? Bueno, antes has hecho una especie de currículum mío, le falta un detalle importante. Yo empiezo a trabajar en 1977 en la enseñanza y he dedicado prácticamente de toda mi vida laboral, pues de 45 años le he dedicado creo que son 33 o 34 a la enseñanza. Por lo tanto, tengo una visión, digamos, más allá de lo que es la dedicación a un partido. Si, hombre, te dedicas profesionalmente a un partido y seguramente lo veas de otra manera. Hay un momento, si yo entro a militar en el partido, creo que lo puedo explicar así mejor, viéndolo en una trayectoria. Yo entro a militar en el Partido Socialista en 1983. Y entonces era joven, pero ya tenía una cierta edad, podía haber militado antes en el Partido Socialista. Yo milito en el Partido Socialista cuando Felipe González abandona el marxismo, que es algo así como decir que abandona el comunismo. A mí me parece que entonces vale la pena militar en el Partido Socialista y empiezo a colaborar, no solamente a militar, sino a colaborar con el Partido Socialista. Primero fui teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benavente, etcétera, compatibilizándolo siempre con mi trabajo en la educación, que me ha apasionado, y cuando dejé la política, dejé de ser diputado, en el año 2011 me fui a la enseñanza y estuve allí hasta los 66 años, es decir, podía haberme jubilado antes. Por lo tanto, yo empiezo a militar por unas condiciones concretas. Yo era un socialdemócrata y tenía una visión socialdemócrata de la política. Incluso lo precisaría más. Para mí la socialdemocracia liberal nórdica era el ejemplo a seguir y de hecho los resultados lo demostraban. Y una de las cosas que la socialdemocracia nórdica plantea como principio, lo estudia muy bien Acemoglu en un libro muy interesante sobre la socialdemocracia nórdica como ejemplo de vida colectiva, rompen ya en el siglo XIX, principios del siglo XX, finales del XIX, rompen con el comunismo. No, es decir, realmente son anticomunistas, igual que Isaiah Berlin decía, yo soy socialdemócrata porque soy anticomunista. Es decir, para mí el comunismo es una forma de entender el mundo que es un desastre para las sociedades que lo compatibilizan. Y además, la segunda condición es, nosotros no estamos por la lucha de clases en el sentido de que nuestros enemigos son los patronos. Al contrario,
Todos los grandes planes socialdemócratas nórdicos tienen siempre ahora mismo, en este momento, tienen siempre un acuerdo social muy importante y decisivo para ser las sociedades que todo el mundo quiere imitar, son las más desarrolladas. Llego al... Vamos a la pregunta. ¿Qué momento fue? Porque creo que usted se dio de baja de militancia en 2019. Yo creo que eso ya nos está dando bastantes pistas. 2019. En 2019 yo ya escribo un artículo en El Español que se titula, es de agosto de 2019, se titula ¿Pero qué es el sanchismo? Yo les conocía bien. Y lo que ocurre en 2019, 2018, 2016 ya, lo que ocurre es que quienes se hacen con el Partido Socialista, quienes llegan a la dirección del Partido Socialista, cambian completamente el modelo del Partido Socialista. Para empezar, rompen con el funcionamiento democrático del partido. En ese partido, yo los conocía, los que se hacían cargo de ellos, los conocía muy bien, había tenido conflictos visibles y que están en las hemerotecas con ellos, por ejemplo con Óscar López, rompen con un funcionamiento democrático del partido, en el sentido de que todo lo decide un jefe y los demás aplauden. Y eso es lo que está viendo hoy la sociedad española. No se ha discutido en ninguna agrupación, y yo las conozco bien. A veces me fijo muy bien qué pasa en la agrupación de Benavente, por ejemplo, del Partido Socialista. Aquí no hay nada personal, porque no sé si Óscar López no contó con usted o intentó que no fuera usted en la lista siempre hay para las generales, para que no fuera diputado. Siempre me encuentro en las redes sociales con esa interpretación. Es decir, tú como dejaste de ser diputado, estás cabreado y entonces no sé qué. Bueno, pues aclárelo. Es un argumento ad hominem, ¿no? Porque al fin, un argumento de una falacia, es decir, oiga, vamos a ver, yo le doy las razones por las que rompo con el Partido Socialista. Contésteme a eso, le puede convencer o no. Pero decir, tú es que, hombre, yo no he tenido la necesidad, y puedo citar muchos ejemplos, de vivir de la política. Tengo mi actividad profesional. Y por lo tanto, de hecho, cuando terminé fui a esto. No, yo rompo porque se rompe el esquema del Partido Socialista. El Partido Socialista siempre históricamente tuvo dos almas. Cuando Felipe González dice que deja de ser, que propone o me echáis o me voy, o este partido deja de ser marxista, es decir, comunista, sabe muy bien lo que hace. Está en la línea de don Fernando de los Ríos, ya en los años 30. Él se marcha de un gobierno en el exilio porque entran los comunistas. Es decir, porque entra una visión distinta. Es verdad que el sanchismo no es que sea exactamente comunista. El sanchismo puede decir amnistía sí, amnistía no, puede decir cualquier cosa. Pero sus alianzas son con una forma de entender la economía, una forma de entender la sociedad que es muy comunista. Por ejemplo, el salario mínimo, los decretos, son lo fundamental, hasta para regular los precios. Por ejemplo, a mí me pueden subir el salario mínimo un 3,5%, pero si los precios me suben un 20%, de poco me sirve, ¿no? Haga usted la política económica con los empresarios en la que consiga que la economía mejore su productividad, mejore las condiciones y tenga el control, por ejemplo, de la inflación. Por lo tanto, justo lo que no está pasando en este momento. Por lo tanto, yo dejo de ser socialista cuando el Partido Socialista deja de ser socialdemócrata. Dice que no va a votar a Carlos Martínez, al candidato socialista, que va a votar a Alfonso Prat de Mañueco. ¿Por qué? ¿Usted vincula a todos los candidatos con el sanchismo? ¿No les da ni siquiera esa oportunidad? No sé lo que votaría si estuviera en Castilla-La Mancha. Yo creo que tampoco. Pero, desde luego, Carlos Martínez es más sanchista que Óscar Puente. Yo conozco muy bien cuál es su comportamiento, es decir, cómo ha sido elegido. Óscar López, pero no es ninguna cuestión personal, es decir, por más que me quieran decir yo analizo lo que he vivido y con la experiencia que tengo y también con los conocimientos que he ido adquiriendo de la política, ¿no? Óscar López llega en 2008 a Castilla y León y llega de la mano de Zapatero y de José Blanco. Y conozco bien esa historia, es decir, la conozco desde dentro, es decir, a otros me la pueden contar, pero yo la he vivido desde dentro. Tiene un fracaso estrepitoso. El Partido Socialista con Óscar López pasa de 600.000 votos a 300.000, que se dice pronto. Después consigue que el Partido Socialista, siendo secretario de organización con Rubalcaba, pase de no es toda la responsabilidad suya, evidentemente, pero pasa de 169 a 90. Óscar López, por lo tanto, tiene una forma de entender la política en Castilla y León que no es la que a mí me podía convencer y, de hecho, pues, tuve efectivamente conflictos conocidos, públicos y notorios, ¿no? Por lo tanto, pero era un conflicto entre dos maneras de entender el partido. Entonces el Partido Socialista tenía dos almas, hoy solo tiene una. Y evidentemente en esas condiciones yo no tengo ningún interés en militar en ese partido. Ahora, la pregunta concreta, ¿y por qué votar a Núñez Feijóo? Claro, ¿por qué votar al PP? ¿Por qué irse de un lado al otro? Pues mire, porque si yo hoy hago una comparación seria
Porque entiendo que ningún partido a la izquierda del PSOE le parece oportuno, ¿no? Todo lo contrario. Vale. En fin, si no es socialdemócrata hoy el Partido Socialista de Pedro Sánchez, el Partido Comunista mucho menos. ¿Pero el Partido Popular no es socialdemócrata o sí? No. El partido, yo voy a explicar esa cuestión porque creo que es importante. Es decir, yo no soy socialdemócrata como quien forma parte de una tribu. De hecho, yo me pregunto, decir, las ideas que yo tengo a la hora de votar como un votante normal y corriente, ¿no? Yo no estoy en la política, hago esa perspectiva. Yo no entiendo que sea una tribu, es decir, le debo lealtad a la tribu. Digo, ¿quién puede defender mejor las ideas socialdemócratas que yo tengo, que tienen que ver con la mejora de la productividad, tienen que ver con una forma de financiar el estado de bienestar, tienen que ver con muchas cosas? ¿Quiénes lo pueden defender mejor? Y si yo hiciera ahora un estudio analógico, que es muy interesante en el estudio de la política, vamos a ver, si yo digo, Núñez Feijóo, he leído las cosas que plantea, he visto las cosas que practica, y Pedro Sánchez, ¿quién se parece más a la primera ministra socialdemócrata en sus políticas? No tengo ninguna duda. No hay nada más alejado de la socialdemocracia danesa que lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez en España en este momento. Por cierto, el otro día tuve un debate en política de defensa y digamos que ha sido bastante bronco y desde luego se ha cabreado bastante. Y yo me hubiera cabreado también con las cosas que ha dicho sobre la seguridad europea. ¿Y cuál cree que sería la solución para el Partido Socialista? ¿Solo se soluciona con una catarsis interna? Hablaba usted de que no hay debate, no hay ese debate interno, entonces no sé si eso sería posible, pero que gente de fuera, cargos importantes, se rebelaran, que de momento no lo estamos viendo. Posiblemente yo, a diferencia de otros, mantengo una visión del Partido Socialista y de su futuro más pesimista que la de otros. Otros piensan que lo pueden renovar. Lo ha intentado, por ejemplo, Jordi Sevilla y se ha encontrado con lo que se ha encontrado. Yo sigo muy atentamente la evolución de las agrupaciones que más conozco, sobre todo las de Zamora. Las sigo muy atentamente y además ahora es muy fácil seguirlo por las redes. Ellos mismos presentan las fotografías, etcétera, y lo ves, ¿no? Ves quién está, quién no está, quién ya no vuelve, quién tal. Primero, he visto que el Partido Socialista se ha vaciado muchísimo. Hay muchísima gente que militaba que ya no milita. Y lo ha hecho conscientemente. Ha hecho seguramente mi camino, es decir, este no es mi partido. Por lo tanto, si no es mi partido, no representa mis ideas, es un poco absurdo seguir ahí, ¿no? Es decir, incluso si presenta ideas que son contrarias a las mías en muchos aspectos, ¿qué sentido tiene que yo siga ahí? He visto que está vaciándose bastante. Y luego, por ejemplo, he visto el otro día una fotografía de una agrupación. Hombre, solo están los cargos públicos, algún familiar de los cargos públicos y nadie más. Y me ha parecido triste. ¿Y qué tendría que pasar para que el Partido Socialista a usted le volviera a votar? Entonces, ¿ese partido puede renovarse? Yo creo que no. Porque para que un organismo pueda renovarse, regenerarse, necesita tener tejido suficiente para poder conseguirlo. Para que un edificio no se venga abajo y se pueda rehabilitar, necesita tener unas estructuras que puedan sujetarse y mantenerse. Yo veo muy difícil el futuro del Partido Socialista. Es muy difícil, por ejemplo, encajar en el Partido Socialista del futuro el Partido de Castilla-La Mancha con el Partido de Cataluña. Es imposible. Pero usted ha dicho que a Paje no le votaría. Es decir, no lo sé, me lo pensaría. No, porque Paje es crítico, es díscolo, pero no cambia de siglas y no vota en blanco. No, pero no es un tema de las siglas. O sea, si yo estoy en un sitio donde se presenta un alcalde, aunque se presente con las siglas del PSOE, creo que, es decir, entiendo que puede hacer aquello que a mí me parece lo más interesante en el municipio, tal, pues le voto. Es decir, el voto. Es decir, los votantes, a veces en España se plantea mucho esto así. Los votantes no son como los árboles que tienen raíces y no se pueden mover. Los votantes somos seres racionales, somos ciudadanos. Y señor Cuadrado, cualquiera que nos esté viendo ahora mismo, socialista, que esté diciendo, bueno, pues, o que le esté acusando de romper sus convicciones o de traicionar un proyecto político que usted mismo ayudó a construir, ¿qué le diría? ¿O qué le dice allí la gente en Zamora, los militantes socialistas, votantes socialistas, cuando se enteran de que usted va a votar al Partido Popular? Hay dos tipos. Los, digamos, acérrimos, una expresión que se emplea mucho. Soy un socialista acérrimo, me llaman traidor. Decía Amos Oz que un traidor, se le llama traidor los fanáticos llaman traidor aquel que no es fanático como ellos. Le consideran un traidor porque no es un fanático. Es decir, como no es fanático como yo, hombre, yo creo que en los partidos políticos la gente tiene que reflexionar
Es decir, si yo estoy en un partido socialista que no me permite votar si se rompe la caja común de los españoles, ¿qué socialdemócrata o socialista soy yo? Es decir, sin caja común, mediante el cupo catalán, tú puedes plantear, y si además ni siquiera te consultan, alguien lo ha decidido por ti y tú aplaudes. Yo le diría eso a esos mitades. Oye, no eres un miembro de una tribu. Pues en la época de las tribus, yo lo entiendo, era un sistema de supervivencia. Pero no eres un miembro de una tribu para que tengas que... En los partidos hay que tragarse muchos sapos y la disciplina de partido. Eso ha pasado siempre, en un partido y en otro. Mira, hay un elemento de disciplina, indudable, en una organización política. Hay un elemento de disciplina. Pero voy a decir una cosa que posiblemente se haya olvidado o la gente no lo recuerda. El sanchismo nace de una indisciplina. En el año 2016, en el Congreso de los Diputados, 15 diputados votan en contra de lo que había decidido, entonces era una gestora, Javier Fernández, habían decidido que se abstenían para que fuera presidente Mariano Rajoy. 15 de esos diputados, que son el núcleo con el que nace el sanchismo, votaron en contra. Fueron unos indisciplinados. Ellos dirían que fueron revolucionarios. Fueron indisciplinados. Y, por lo tanto, cuando ahora te dicen que votes el cupo catalán, lo llaman financiación singular, pero sí, como ha dicho Borrell, es un cupo catalán, como han dicho Francisco de la Torre, es un cupo catalán, indudablemente, es un cupo en toda regla. Te dicen que votes a favor del cupo catalán, que rompe la caja común de los españoles, que a comunidades autónomas como la nuestra, que tienen una recaudación inferior al gasto que tiene la comunidad, tú votas, aplaudes y ni siquiera te planteas una indisciplina. Rápidamente, porque quiero también que le pregunten los compañeros. Si usted fuera diputado y si hubiera votado ese cupo catalán, esa financiación singular, ¿usted qué hubiera hecho? Hombre, yo no lo hubiera votado y, desde luego, si lo hubiera votado, hubiera sido un irresponsable absoluto. Bueno, no lo sabemos cómo eso no ha ocurrido. Evidentemente es una hipótesis, no comprobable. Vamos a ver qué le dicen los compañeros. Elena. Buenas noches. Buenas noches, Elena. Al hilo un poco de lo que estábamos comentando hoy en la tertulia, hoy se ha presentado el programa del Partido Popular de Fernández Mañueco para las próximas elecciones, en las que por una parte se hace mucho hincapié en la gestión y además, bueno, pues de una manera medible, y ese compromiso que tiene con los castellanos y leoneses, sobre todo en varios ámbitos. Pero me interesa sobre todo su opinión con respecto a la educación, ya que es, como nos ha comentado, su ámbito donde más conocen, el que el informe PISA dice que Castilla y León, la gestión educativa nos pone en el primer puesto. Entonces, ¿usted qué opinión tiene del programa del Partido Popular? Si hay algún aspecto que le podría resultar incómodo o incluso un posible pacto postelectoral del Partido Popular con Vox, ¿no? ¿Todo eso le hace estar incómodo o le parece que la gestión es correcta? En cuanto al programa, digamos a la política educativa, voy a decirlo así, a la política educativa del Partido Popular en Castilla y León, es evidente que tiene unos buenos resultados desde el punto de vista del rendimiento escolar, eso es innegable, ¿no? Pero yo creo que le falta una apuesta mucho mayor, sobre todo por la formación profesional. Creo que debería profundizar mucho más y articularla más con el territorio. Y sobre todo, yo en lo que he visto, en el desarrollo que he visto, la política universitaria deja muchísimo que desear. Creo que hay demasiada apuesta por el carácter burocrático de la enseñanza universitaria. Sinceramente, yo creo que no podemos tener universidades por todas partes. Por lo tanto, priorizar especialidades en función de las características económicas de los territorios, tanto en la investigación básica como en la investigación aplicada, me parece que le falta mucho, falta muchísimo. No digo que no dedique recursos económicos, pero le falta muchísimo. Y, por lo tanto, yo creo que, sin entrar en más detalles, creo que hay muchas carencias en materia de... Y rematando la pregunta de Elena, PP Vox, un socialdemócrata, ¿ve bien ese tipo de pactos? Sí, vamos a ver, es decir, es evidente que va a haber, hay dos posibilidades de gobierno, una que es con carácter nacional y también con carácter autonómico. Yo, digamos que tengo más interés por ver la cuestión nacional, pero puedo plantearla en términos autonómicos, ¿no? Aquí hay dos opciones de gobierno, y hay que optar entre dos opciones de gobierno, no nos podemos hacer trampas al solitario.
Una es el PSOE sanchista, el que he descrito antes, creo que suficientemente, puedo insistir más, pero me parece que he hablado ya suficientemente, el PSOE sanchista con la extrema izquierda, en el caso de Castilla y León, en el caso de España con la extrema izquierda más independentistas, por un lado, y el Partido Popular con la extrema derecha, que pueda representar Vox, ¿no? Eso es lo que tenemos. Yo, mientras el PSOE sea un PSOE sanchista, que pone candidatos desde arriba, que no plantean, yo todavía no he escuchado que haya un proyecto diferenciado del proyecto de Pedro Sánchez en Castilla y León, no lo he oído y lo sigo atentamente, ¿eh? Y conozco a Carlos desde hace muchos años, ¿no? Por lo tanto, yo no veo que eso tenga posibilidades de cambiar, de producir un giro. Por lo tanto, igual que a nivel nacional, prefiero que haya un gobierno del Partido Popular lo más fuerte posible, lo menos dependiente de Vox, pero si al final tiene que gobernar porque los electores dicen que gobiernen de esta manera, gobernarán de esa manera. Pero todo menos un gobierno sanchista en Castilla y León. Les voy a pedir brevedad en la pregunta y en la respuesta, que vamos un poco mal de tiempo. Luismi. Sí, al principio, y ahora lo acabas de ratificar, que tienes la sensación de que con el sanchismo el país va hacia el desastre, sí. Entonces por eso vas a votar a Núñez Feijóo, que salvaría ese desastre, aplicando una política socialdemócrata como aplicó en Galicia no sé cuántos años. Vamos a ver, nunca digamos que lo menos malo no es enemigo de lo excelente en política. Me parece que tú llevas mucho tiempo analizando la política para saber exactamente eso. ¿Cuál sería lo ideal? Yo me traería aquí a la primera ministra danesa, pero no es posible, ¿eh? Por lo tanto, no hay nada ideal. Ahora, lo que está haciendo Pedro Sánchez en el gobierno de España es un desastre para España. Preguntas concretas. ¿Es un desastre romper la caja común con el cupo catalán? ¿Es un desastre, por ejemplo, sin que se haya votado en ninguna agrupación local, ni en las de Baracaldo ni ninguna otra, transferir las cárceles al gobierno vasco como resultado de un acuerdo de tú me das los votos y yo te suelto los criminales etarras, como ha pasado con Cheloqui? ¿Eso es destruir el país? Yo creo que sí. ¿Pero lo va a arreglar desde la socialdemocracia tal y como gobernó en Galicia Núñez Feijóo? Bueno, no lo debió hacer tan mal porque ha tenido buenos resultados. Pero tanto socialdemócrata. No, mi pregunta es porque tú te has definido mucho a defensa de la socialdemocracia, etcétera, etcétera, y yo creo que en Galicia Núñez Feijóo hizo todo lo contrario a una socialdemocracia, pero bueno, son opiniones. Mira, la UCD no era socialdemócrata, ¿verdad? ¿Y tenía socialdemócratas dentro? Sí. La política funciona así. Dos cositas muy breves. Una, Pedro Sánchez ha avanzado ya, ha amenazado, diría otro, con volverse a presentar en el 2027. Mi pregunta es, ¿cree que aguantará la legislatura, conociendo un poco bien al Partido Socialista y a los integrantes o a los mandatarios del Partido Socialista? ¿Y qué resultados prevé si efectivamente al final se presenta? ¿En qué estado va a dejar el PSOE desde el punto de vista electoral? Y orgánico también, porque claro, al final... Bueno, yo creo que el país está dando una respuesta a esa pregunta, ¿eh? El país, digamos, los resultados electorales y las tendencias, los estudios electorales. Yo creo que hay un error en el sentido de decir o de pensar que hay una derechización de la sociedad española. La sociedad española mira y elige. Es decir, sus preocupaciones en función de lo que se gobierna y tal, han cambiado porque ahora tiene unos problemas enormes con la inflación. Bueno, en fin, no voy a enumerar. Ahora, ¿qué hará Pedro Sánchez? Ha demostrado que aguantará pase lo que pase. Nos está sorprendiendo incluso a los que... Yo le conozco desde el año 2000. Estuvo conmigo, me lo asignó José Blanco, yo era entonces portavoz de Agricultura, estuve en Lugo con él y en unas jornadas de vacuno de leche. Él era el que tomaba notas y la verdad es que... Bueno, en fin. ¿Qué pasó? ¿No sabía tomarla? ¿No entendía nada? ¿O no era... Conocía poco del vacuno de leche, es verdad. Lógico, también. Sí. Bueno, pero sintetizar no es tan difícil incluso en el vacuno de leche. Y entonces, ¿va a aguantar? Sí. Va a aguantar todo lo que pueda. Si con lo que ha pasado el lunes y el martes, este lunes y este martes, está decidido a aguantar, va a aguantar aunque se hunda el país. Y aunque se hunda el PSOE. Es evidente que su estrategia de más Vox para que haya menos PP no le ha funcionado, hay más Vox
el PP resiste y el que se hunde es el PSOE. Eso es evidente. Por lo tanto, va a aguantar, sí, va a aguantar por encima de todo. Bueno, el que no aguanta ya es usted, ¿eh? Ya dejó de aguantar al Partido Socialista, por lo que nos ha contado. No, gracias por estar aquí, Jesús Cuadrado. Muy bien, pues buenas noches y muy amables. Nos vamos a publicidad, a la vuelta seguimos con otros temas de actualidad. Hoy nuestro dibujante, y como ayer le calificó Javier León de la Riva, el editorialista Chema Nieto, se nos ha vuelto, la verdad, un poco frívolo y se ha fijado en el aspecto físico de dos personas muy importantes de esta comunidad. Vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Hoy traigo una exclusiva, José Luis, porque en cuestión de prioridades también hacemos periodismo de investigación. Hemos descubierto que el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, y el candidato del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, tienen el mismo peluquero. Es significativo esto, porque demuestra que Castilla y León no es gris, salvo en las sienes plateadas de sus prohombres. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues estamos, Chema, tú y yo, como para hablar de sienes plateadas, sobre todo yo. Eso sí, los dos pelazo, tienen un pelazo los dos. Quizá un poquito de gomina a veces, no viene mal, pero bueno, eso son cosas de ellos. No voy a meter yo en el aspecto físico como hace Chema Nieto. Bueno, vamos con una cosa seria. Ayer en el Congreso se tumbó la prohibición de usar el burka en los espacios públicos, una iniciativa de Vox a la que se sumó el Partido Popular. Los partidos de izquierda ven esta medida racista y xenófoba. Bueno, pues hoy les hemos preguntado a ustedes por esta prohibición, ahí ven la pregunta. Y el resultado final, bueno, pues es bastante claro. Un 84% cree que debería impedirse a las mujeres ir con esta vestimenta que las tapa de arriba abajo y un 16% que se debe permitir. ¿Qué opináis, Elena? Bueno, pues que yo creo que esto no tiene absolutamente nada que ver con la libertad religiosa, porque de hecho el burka es se impone en el sistema talibán en Afganistán. Eso ya dice mucho de qué es lo que significa. No está en el Corán. Es coercitivo, o sea, yo creo que las mujeres no tienen la libertad. No está en el Corán, efectivamente. La mayor parte de los países musulmanes no lo utilizan, lo utiliza pues eso, el sistema talibán, el régimen talibán, y es coercitivo. Entonces yo creo que dista mucho de que sean las mujeres, como decía Pachi López ayer, que a mí me pareció bastante ofensivo, que voluntariamente sean las que elijan ir a la calle tapadas. Como una expresión de la libertad religiosa, que yo no es así tampoco. Yo difiero absolutamente de eso. Yo creo que es algo coercitivo hacia las mujeres, que además que el régimen talibán lo dice, ¿no? Lo que implica es que socialmente y de cara a la parte pública, eliminar la presencia de las mujeres y sometidas al hombre. Sometidas absolutamente. No, yo creo que un país como el nuestro no debería permitir eso bajo ningún concepto, ningún país europeo. Luismi. Yo estoy de acuerdo. No se debe permitir. Una cosa es la libertad religiosa y otra cosa, además, que tú estás en un país, tienes que respetar sus leyes. ¿Y por qué crees que la izquierda lo ha hecho? ¿Pesa más que la iniciativa sea de Vox? Sí, que el hecho en sí yo del por lo contenido que he de esa leído iniciativa legislativa. y he oído, la exposición de motivos de Vox era, sí, tenía un tinte xenófobo y algo, digamos que ofensivo, cuando se puede eso discutir tranquilamente y presentar una propuesta parecida pero más o menos consensuada en la que todos lo rechacen. Y además, hombre, hay otra cosa importante. Ayer había un artículo es que no me acuerdo cómo se llama, una buena escritora además que vive en Barcelona, hija de marroquíes, y esta hacía un artículo, me parece que fue en El País, en la que una de las cosas en la que insistía mucho es que ni ningún punto del Corán ni de ninguna de eso viene nada de nada. Y es más, hay otra cosa. A investigar esto, sí, aunque lo dijese. Espera un momento que acá. Bueno, ya, pero porque fíjate, hay otra tradición religiosa, que es la ablación, por ejemplo, o que se puedan casar con menores, que tampoco aparece en el Corán. Hay un montón de países de mayoría musulmana que la tienen prohibido: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y alguno más que ahora no lo recuerdo. Rafa. Sí. Bueno, obviamente está claro, ¿no? que se esclavizara a las mujeres. Lo que yo no entiendo es que haya partidos
que se proclaman feministas que son capaces de votar que no a la propuesta. Es verdad que hay en el preámbulo de la ley o del decreto... Explicación de motivos. Vale, pero es que eso no se vota. Ya. Es que eso, al final... Y bueno, pues no sé, es una Sí, pero a mí me ha sorprendido, es verdad, la reacción del PSOE o de Sumar. Mira, una de las cosas que ha dicho esta misma tarde Rufián, lo estoy leyendo ahora mismo, dice: el burka es una salvajada. Si somos de izquierda laica, de verdad, no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres de esta manera. Sí. Pero bueno, ayer se entró en esta disputa política llamando racistas y Pachi xenófobos. López lo defendió en el Congreso de los Diputados, además dijo que era una expresión de libertad. Y o sea, a mí me sorprendió muchísimo. Que Yolanda Díaz también ha dicho algo Redondo y la algo parecido. Pues hombre, la verdad que están las mujeres muy contentas con el PSOE como para andar haciendo estas cosas, ¿no? Bueno, vamos ya con Soraya Lázaro, que hoy nos cuenta una noticia que está ocurriendo en Francia y a ella la tiene muy enfadada y la verdad es que no me extraña. Enseguida la van a ver. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Si ya es un agobio para las mujeres mayores de 30 años lo del reloj biológico, ahora hay un país vecino nuestro que va a contribuir a ese agobio por 1000. Francia enviará cartas a los ciudadanos de mayores de 29 años para relanzar los nacimientos. La tasa de natalidad ha caído un 24% en los últimos 15 años, aunque es el segundo país de la Unión Europea con un porcentaje de fecundidad más alto. Total, que si vives en Francia y tienes más de 29 años, te va a llegar una cartita a casa que va a decir: oye, mira a ver qué haces, porque si quieres ser madre te caducas. Le van a recordar que la fertilidad disminuye con la edad y que al menos congelen óvulos si quieren serlo más adelante. Como si no supiéramos ya que esa opción existe. Es que flipo, de verdad. Este tema es un agobio serio para las mujeres mayores de 30 años, de verdad os lo digo. Os lo prometo yo que con 31 años lo vivo cada día. No os podéis ni imaginar la de veces que escucho: oye, ¿y tú qué pasa? ¿Que se te pasa el arroz? Pues que se pase si se tiene que pasar. Si yo ya sé lo que tengo que hacer, no hace falta una carta del Estado que me lo recuerde. Este temita es que a mí me crispa un poco, ¿eh? ¡Continuamos! Se ha hecho viral un profesor que enseña con una canción qué son los antónimos. Es que no puedo parar de cantarla. Antonio, antónimo. Le digo caro, él me dice ¡barato! Si le digo corto, él me dice ¡largo! Antonio, Antonio. ¡Qué temazo! Por favor, más profesores así, no puedo quitarme de la cabeza esta canción. Y por último, los manfluencers se graban a sí mismos intentando seducir a las mujeres. Manfluencers son hombres influencers. Uno de estos hombres empieza a hablar con una chica en la sala del aeropuerto de Washington. Lleva unas gafas inteligentes que pueden grabar. Y graba cómo liga con esta chica, que después de un rato de conversación consigue que ella le dé su número de teléfono. La chica, pensando que había sido un ligue común y normal, se va para su casa y cuando llega a casa ve que está por todas las redes sociales la chica. Además, el vídeo llegó a tantas visualizaciones que la reconocían incluso por la calle. De verdad que ya no puedes estar tranquila ni pa' un ligoteo. En fin, yo me quedo por aquí bichando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Qué peligro, los influencers a veces. Y bueno, lo de la carta en Francia me ha dejado un poco estupefacto, Nos vamos a marchar. ¿Sabéis que hoy cumplimos años en cuestión de prioridades? No, pues felicidades. Pero ¿La tarta? Exactamente. La tarta ahora cuando terminemos. Vale. ¿Sabéis cuántos programas hacemos? Cálculame, Elena. No sé. 1000. 1000, Luismi. ¿Cuántos años llevas? 3 o 4.000. 3 o 4.000 programas. No, puede ser. Ir a lo grande. Claro. Bueno, venga, no. 700. Pues mira, ni 1000 ni 700, 900 programas. Es un número redondo y había que decirlo. Son muchos programas, 900 Oye, programas. Para los 1000 yo te hago una tarta. A los 1000 hacemos una fiesta. Te hago yo una tarta. Y bailamos si hace falta. Bueno, pues aquí habéis estado, el programa 900. Rafa, Luis. Pues un honor. Pues muy guay. Muy guay, ¿verdad? Sí, muy guay. Pues mañana 901, aquí, en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Hasta mañana, adiós.